todas maneras vamos a requerir de repente empezar prácticamente desde cero. Si se requiere de esa manera, no hay problema, lo podemos hacer, pero justamente para eso necesito interactuar un poquito con ustedes, ¿no? Voy a ir preguntando ciertas cositas y ya de acuerdo a esas preguntas, yo más o menos voy entendiendo en qué situación nos encontramos. Bien, por lo demás, me presento, mi nombre es Olenka Celada. No puedo ahorita habilitar mi cámara, tengo un problema con mi laptop, pero ya espero la próxima semana poder ya solucionar este tema y podamos conocernos, ¿no? Por lo menos me puedan conocer a mí, puedan saber cómo soy y tengan una idea de con quién están hablando, de quién está dirigiendo su clase, ¿no? Bien, jóvenes, y darles nuevamente ánimos, ¿no? Ya estamos prácticamente terminando este cuarto módulo, ya solamente les quedaría el quinto y listo, se termina la secundaria, ¿no? Entonces, vamos a darle nada más porque esto es parte principal de una de las ciencias más importantes, ¿no? Bien, vamos. Entonces, para el módulo de este mes nos corresponde hidróxidos. Para eso voy a requerir, ¿no? ¿Cuál es el instrumento más esencial o principal que nosotros necesitamos para poder trabajar hidróxidos? A ver, por favor, chicos, van pensando, eh, van recordando, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que yo utilizo para poder trabajar funciones químicas, en realidad, como es la temática general, y por ende hidróxidos? Me levantan la mano, por favor, y me comentan, o habilitan su micrófono y me comentan, no hay problema. Cualquiera de las dos formas está bien. Bien, chicos, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para poder trabajar funciones químicas? O para trabajar la química en general, en realidad. ¿Nadie? Bien, jóvenes. El instrumento con el cual nosotros desempeñamos, o en realidad se rige la química para poder trabajar, es la tabla periódica, ¿no? Entonces, eso es una pregunta bastante sencilla en realidad que a mí me indica demasiado, ¿no? Entonces, voy a empezar explicándoles por ahí, haciéndoles recordar el módulo donde llevaron funciones químicas de manera general, ¿no? Y poco a poco nos introducimos nuevamente a lo que vendría a ser hidróxidos. En conclusión, la clase del día de hoy va a ser una introducción, ¿no? Una introducción general, y ya desde la otra semana arrancaríamos con hidróxidos como tal, más que todo con práctica, porque ya van a estar en la capacidad de poder practicar, ¿no? Bien, entonces voy a iniciar con eso. Bien, jóvenes, por favor me confirman si se ve la pizarra. Sí, Miss. Bien, Sí, chicos, sí se gracias. ve. Bien, gracias. Bien, jóvenes, esta tabla, ¿no? Bueno, este instrumento que tenemos justamente en pantallas, en las pizarras, es la tabla periódica, ¿no? Dentro de la tabla periódica, ¿cuáles son los elementos químicos o los grupos más grandes con los cuales trabajamos funciones químicas? ¿Se acuerdan? Bien. Nosotros en la tabla periódica tenemos que hacer una identificación bastante minuciosa hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque
hay cosas que realmente no nos van a servir como tal, entonces solamente hasta cierto punto nada más nos vamos a guiar para ser minuciosos y después el resto lo vamos a dejar por rasgos generales, ¿bien? Esta es la tabla periódica. Aquí dentro de la tabla periódica nosotros vamos a identificar en esta zona una leyenda de colores, ¿no? ¿A qué se refiere esta leyenda de colores o qué nos quiere indicar? El color tiene un significado. Por ejemplo, el celeste, que es la mayoría de estos elementos químicos que se encuentran en esta zona, nos indican que son los metales. Ahora nos dice, estos mostaza son que son los no metales. No me guío para estos de acá. ¿Y qué más tengo? Los halógenos, que son los que le siguen de otro color. Y después también tenemos a los metaloides, ¿no? Metaloides, actínidos, los gases nobles, lamentidos también, ¿no? Entonces, así de esa manera, por coloración, es que básicamente se van a separar los grupos de los elementos químicos. Y eso nos indica esta leyenda, ¿no? Lo vamos a agrandar un poquito más para que ustedes puedan de repente apreciarlo mejor. Aquí está, ¿no? Tenemos acá metales, no metales, halógenos, metaloides, gases nobles, lantánidos, ¿no? Entonces, este de acá nos indica a nosotros la coloración. Eso quiere decir que si pertenece al grupo celeste, o sea, de colores celeste, ¿qué son? Metales, ¿no? Si pertenecen a este grupo que es medio verde mostaza, ¿qué son? No metales. Si pertenecen a este grupo mostaza, que son halógenos, y pertenecen a este grupo que son metaloides y así sucesivamente, ¿no? Nosotros, de manera solo para funciones químicas, vamos a trabajar solo con dos grupos. ¿Con quiénes? Con los metales y los no metales. Ellos serán el único grupo con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Eso quiere decir, Miss, que con el resto yo no tengo nada que ver? No, no me interesa, ¿no? Entonces, si no me interesa, hasta ahí nada más con ellos, no me va a llamar la atención de repente estar inmiscuyéndome por ahí, ¿no? Entonces, me quedo solamente con metales y no metales, nada más, ¿no? Ahora sí, nuevamente, vuelvo a mi tamaño normal. Bien, vuelvo a mi tamaño normal para que puedan observar de manera completa la distribución, ¿no? La distribución de la tabla periódica por colores. Aquí están. Metales, ya hemos visto que son todos estos celestes, y no metales, que son todos estos de acá, ¿no? Y listo. Con ellos nada más me voy a quedar el resto. No me importa, no me interesa. ¿Qué más? ¿Cuál es lo otro que yo tengo que saber, darme cuenta o visualizar? ¿Qué es lo que me importa a mí? Es justamente este cuadrito. Este elemento químico que vemos aquí, el hierro, ha sido extraído justamente para el lado de acá. ¿Para qué? Para que me puedan enseñar qué es lo que hay dentro de él, ¿no? Y con qué finalidad lo extraen, con qué finalidad eh, lo sacan, ¿no? Viene para acá para que me enseñen a mí. Yo pueda de esa manera interpretar, ojo, ¿no? Lo que se busca es que uno pueda interpretar en base a una leyenda. Entonces vamos a tener justamente de este lado, creo que si puedo ampliar un poquito más. Bien, acá está el elemento químico que hemos extraído, en este caso, ¿quién? El hierro, se ha extraído para el lado de acá, y bueno, me ponen el elemento químico, ¿no? Y empiezan a explicarme. Este numerito que se encuentra acá, ¿quién es? Es un número atómico. Básicamente el número atómico, ¿qué es lo que va a hacer? Darles un orden a los elementos químicos, ¿bien? Pero obviamente el número atómico se basa en qué? Se basa en el número de átomos que va a tener este elemento químico, ¿no? Y bueno, se va a considerar ahí. Entonces, ya ahí lo voy a tener en cuenta. ¿Qué más tengo? Fe, que en este caso, ¿qué es? Es el símbolo químico. Ojo, es el símbolo químico, ¿no? Y en la parte de abajo me dice hierro y me señalan que ese es el nombre, es decir, el nombre químico, ¿no? Pero ojo, de la esquina superior en este lado tengo estados de oxidación, ¿no? Los más estables en negrita, nos indica.
Pero yo, ¿qué necesito para poder trabajar funciones químicas? ¿Qué es lo que necesito? ¿Me interesará el número atómico? No, me da igual el número atómico. Lo que yo voy a necesitar va a ser el símbolo químico, el nombre y los estados de oxidación. Ahora, pero yo he visto que en las tablas hay masa atómica y un montón de variables. Eso no me interesa, ¿bien? Entonces, solamente me va a interesar para funciones químicas, estados de oxidación, símbolo químico y nombre. Es lo único que me va a interesar. Entonces, la recomendación para ustedes, y definitivamente veo por qué quizá no se les ha quedado nada de sus módulos anteriores, es que chicos tengan una tabla periódica, ¿no? No puedo conseguir, vivo lejos, no puedo encontrar una tabla periódica, no sé dónde venden, no sé, no se preocupen, pueden descargar una de internet, ¿no? Buscan tabla periódica y te va a salir una tabla periódica, pero ¿qué tienes que darte cuenta o qué tienes que priorizar? Que te figure justamente los estados de oxidación, el símbolo químico y el nombre. Mientras tenga esas tres variables dentro de justamente cada uno de ellos, suficiente por ahora, ¿no? Suficiente, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a qué? A poder desarrollar tus ejercicios de funciones químicas, ¿no? Lo demás no me interesa por el momento, ¿no? Entonces, sí o sí puedes sacarla también virtual sin necesidad de gastar, ¿no? Entonces, puedes tener a la mano tu tabla periódica. Entonces, para nada hay excusa, jóvenes, ¿no? Para nada hay excusa, para nada hay impedimento y lo pueden hacer. No tengo internet, sería un poco raro que no tengas internet porque todos los planes de teléfono hoy por hoy ya vienen con internet, ¿no? Entonces, descargar una tabla periódica no va a ser demasiado complicado. Aparte que influye para tu mejor conocimiento y para tu mejor desarrollo académico. Entonces, eso tienes que priorizar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí o sí, como ya les expliqué, ¿no? De esa manera tiene que figurar todas las tablas periódicas, todas en absoluto, tienen justamente esa señalización. Una, la de los grupos de elementos químicos por coloración y la otra es justamente el elemento químico extraído con la indicación de dónde se encuentran sus partes, ¿no? Básico. Bien, entonces, habiendo visto la tabla periódica, no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta al respecto, si no, puedo continuar y puedo avanzar. ¿Tienen consultas, jóvenes? No, Miss. Bien, ¿se ha entendido? Si no hay consultas es porque asumo que se ha entendido. Eso sí quisiera que me confirmen porque si no voy a avanzar y finalmente puedo hacer una pregunta básica y no me van a responder. Entonces sí necesito estar segura que me han entendido, joven. Miss, ¿podría volver a explicar de nuevo, por favor? Bien, vamos de nuevo entonces. Bien, jóvenes, para nosotros trabajar química de manera general, lo que sea que tenga que ver con química, necesito que este instrumento vital, ¿quién es? ¿Cuál es el instrumento vital, jóvenes, que nosotros necesitamos para trabajar química? Eso sí ya lo he dicho, ¿no? Y es bastante sencillo. La tabla periódica. Exacto, la tabla periódica, ¿no? Y es justamente el instrumento que estamos viendo ahorita, ¿no? Que estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, la tabla periódica va a constar de muchas partes, ¿no? Una de ellas justamente es donde se encuentran todos los elementos químicos almacenados, ¿no? Que está justamente así repartido por toda esta zona, empezando por acá, viene todo esto, por acá, así hacia abajo, ¿no?
Esa es la zona donde se encuentran almacenados todos los elementos químicos. Pero ¿qué más tiene? La otra sección es esta, ¿no? Esta sección, donde por coloración, básicamente, se está separando a los elementos químicos. Ni solamente por coloración, no. Obviamente, estos elementos químicos, para que se encuentren dentro de cada grupo, tienen características específicas, ¿no? No es que cualquiera pueda estar ahí, no. Tienen características específicas para que conformen parte de ese grupo. Bien. Después, por el otro lado, vamos a tener justamente esta otra leyenda más pequeña, donde yo voy a tener la extracción de un elemento químico, ¿no? Cualquiera hubiera podido ser, no hay problema, pero en este caso han tomado a este elemento químico que está acá. Lo han sacado y lo han puesto aquí, de este lado. ¿Con qué intención? Porque sí nada más, porque se les pegó la gana. No, no es así. Colocan un elemento aquí, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Lo hacen básicamente para qué? Para que se pueda identificar dentro de él qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que existe dentro de cada cuadradito, ¿no? Entonces, vamos a proceder a identificar qué es, ¿no? En este caso tengo aquí al número atómico. El número atómico me servirá en funciones químicas. A ver qué dicen, eso ya lo he dicho. El número atómico me servirá en funciones químicas. No. No, ¿cierto? Entonces me da igual el número atómico. El símbolo químico y el nombre químico me servirá para funciones químicas. ¿Qué creen, jóvenes? Lo he dicho también hace un momento, ¿no? El símbolo químico servirá para funciones químicas. El nombre químico servirá para funciones químicas. Sí, cierto, sí va a servir, ¿no? Es lo que me va a servir. ¿Para qué? El símbolo me sirve básicamente para que yo pueda realizar mi formulación, ¿no? Ya les voy a explicar también qué etapas existen dentro de las funciones químicas. Entonces me va a servir para que yo pueda formular, ¿no? Formular. ¿Y el nombre químico para qué me va a servir? Para darle nomenclatura. Bien, para darle nomenclatura, para eso me va a servir el nombre químico. Pero ojo, ¿cuál es la otra sección que es totalmente indispensable en funciones químicas? ¿Quién se acuerda? Porque sí lo he mencionado. Justamente estaba acá, ¿no? Los famosos estados de oxidación, ¿no? Los estados de oxidación son los que a mí me sirven básicamente para qué, para poder yo realizar tanto mi formulación como mi nomenclatura, ambos, ¿no? Bien, jóvenes, por favor, recalcarles, ¿no? Hacerles el pedido especial de que tratemos de ingresar en los primeros cinco minutos, bien. Porque si no, después Buenas tardes, disculpe por la tardanza. me están interrumpiendo la clase y bueno, para las disculpas necesarias, por favor, en el chat también, porque nuevamente paro la clase y nos distraemos y no nos logramos concentrar como deberíamos, ¿bien? Entonces, continuemos. Como les decía, lo que yo sí voy a utilizar, sí o sí, ¿no? Dentro básicamente de funciones químicas, una es el símbolo químico, el nombre químico y el famoso estado de oxidación, ¿no? Eso es lo que yo voy a trabajar.
los que yo voy a necesitar dentro de, ¿no? Voy a necesitar dentro de, en este caso, mi formulación y mi asignación de nomenclatura. Pero yo he visto que en las tablas periódicas hay masa atómica y otros infinidad de elementos. Sí, es cierto, sí hay, pero la verdad es que a mí eso no me importa. Solamente me importa el símbolo químico, el nombre y los estados de oxidación. Bien, eso nada más me tiene que importar. Bien, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya hemos captado esta información, ¿no? Ahora, por favor, ¿quedó claro o todavía no está quedando claro? ¿O qué es lo que no está quedando claro, jóvenes? Sí, Miss, o sea, todo este bimestre vamos a trabajar con la tabla periódica. Tenemos que ver hidróxidos, entonces sí, ¿no? Entonces sí es necesario. Bien, entonces una vez que hemos terminado con la tabla periódica, ahora paso a lo que vendría a ser. Todo esto es recordar en realidad, porque esto ya se supone que ustedes lo han visto en módulos anteriores. Entonces, solamente estamos recordando como tal, ¿no? Vamos ahora a pasar bien, a la siguiente pizarra que tengo, donde vamos a ver funciones. Bien, jóvenes, se cambió de pizarra, ¿cierto? ¿Sí se está viendo? Sí, Miss. Bien. Bien, tenemos de este lado justamente las famosas funciones químicas, ¿no? Bien, aquí está. Y tenemos que habíamos encontrado o habíamos identificado dentro de la tabla periódica, habíamos identificado dos grupos grandes, ¿cierto? De elementos químicos. Uno de ellos, ¿quiénes son? Los metales, que se encuentran justamente del lado de acá, ¿no? Los metales. ¿Y qué más? Y los no metales, ¿cierto? Bien. Cada uno de ellos, al trabajar con distintos elementos, que básicamente son dos, uno de ellos es ¿quién? El oxígeno, y otro de ellos es el hidrógeno. Trabajando con cada uno de ellos, van a tener como producto una función, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces nosotros vamos a identificar aquí el metal más un oxígeno nos da como resultado ¿quién? Un óxido básico. Ahora, el óxido básico más el agua nos da como resultado aquí un hidróxido, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros vamos a poder identificar básicamente es que en el módulo anterior han visto ustedes funciones químicas y han visto óxidos básicos y ahí se han quedado, ¿no? O sea, han pasado esta primera parte. Eso es hasta donde yo lo logro entender, porque para que estén acá, para que en este módulo les toque hidróxido, eso quiere decir que ya vamos a ver lo que sigue prácticamente, ¿no? Entonces se supone que ustedes esta parte, ojo, ya deben saberla, ¿no? Entonces, pero como estamos aquí en la primera clase que es netamente introducción, entonces vamos a todavía seguir hablando de ello, ¿no? Entonces, bien, como les decía, un metal más un oxígeno nos da como producto que un óxido básico. Y el óxido básico más el agua nos da como producto ¿quién? A un hidróxido. Bien. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en este módulo. ¿A quién? Al hidróxido, ¿no? O sea, el resultado de quién? Del óxido básico más el agua. Y se puede dar directo del metal y el grupo oxidrilo. Sí, se puede dar directo, también, ¿no? También se puede dar así, no hay problema. Bien, ¿qué más teníamos? Que los metales más el hidrógeno, ¿no? En este caso nos daba como resultado ¿qué? Un hidruro metálico, ¿no? Ese es el resultado. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos a los no metales que del mismo modo también desarrollan su oxígeno por un lado e hidrógeno por otro lado. Ahora el oxígeno nos da como resultado
óxido ácido. Ojo, aquí está mal, ha habido un error, ¿no? Este cuadrito está errado, ¿no? No debería. Bien. Entonces, el no metal más el oxígeno nos da como resultado, ¿quién? Un óxido ácido. Ahora, este óxido ácido más agua nos da como resultado, ¿qué? Un ácido oxácido. ¿Sí? Y ambos, el ácido oxácido con el hidróxido, o sea, ambos resultados de metales con no metales fusionados con el oxígeno, en conjunto me van a dar como respuesta esta sal oxisal, ¿no? Pero ojo, vamos a ver esto. No, solamente nos vamos a centrar en esto. O sea, toda la temática del mes se centra en hidróxidos. Bien. Y luego tenemos al hidrógeno no metálico, ¿no? Que obviamente se da por justamente los no metales, ¿no? Por eso trabajando con. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a las pautas que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar con funciones químicas. Uno de ellos es la formulación, ¿no? Y la formulación se da por qué, o mejor dicho, con qué partes en específico de la tabla periódica que yo haya podido observar. Uno de ellos es el símbolo químico, acompañado de quién? De su estado de oxidación. ¿Bien? Ellos me van a servir para que yo pueda formular. Bien. Si yo no tengo esos valores, si yo no tengo esa información, va a ser en vano que yo quiera trabajar. Va a ser totalmente en vano que yo quiera formular, ¿no? Entonces, por eso, bueno, particularmente, siempre me llama la atención que estén con su instrumento para que puedan en algún momento que yo pregunte algún elemento X, algún elemento cualquiera, se responda normal, ¿no? Bien. Ahora, la otra fase, la otra etapa, básicamente es la nomenclatura. Bien. En este caso tenemos que nombre químico y estados de oxidación. Me va a servir el nombre del elemento químico con el cual yo he estado trabajando. ¿Y qué más? Los famosos estados de oxidación. Porque de acuerdo a ellos yo voy a poder determinar las nomenclaturas. Las reglas que existen que son básicas para la nomenclatura. Bien, una de las reglas más sencillas y la general, si es que todos fueran así iguales, ¿no? Nos dice, cuando tiene un solo estado de oxidación, se tiene que escribir óxido, la preposición de, y qué más, el nombre del metal, ¿no? Eso es cuando hablamos de qué, cuando hablamos de eh, solo un estado de oxidación, ¿bien? Ahora tenemos el siguiente, cuando termina en dos estados de oxidación, ¿no? Entonces, ahí en este caso es la palabra óxido, porque sigue representando a los óxidos, ¿no? Entonces, el nombre de qué, del metal, ¿no? Y dependiendo realmente, dependiendo si tiene estados de oxidación, si tiene dos estados de oxidación, verificar con quién está trabajando, con el mayor o con el menor. Si está trabajando con el mayor, se le va a agregar la terminación ICO. Y si está trabajando con el mayor, va a ser OS, ¿no? Básicamente, eso va a ser los dos cambios que se van a ver, ¿no? Ojo, eso sí es que hay dos estados de oxidación, ¿no? Porque si hay más, bueno, pues entonces eso se verá más adelante. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna consulta, jóvenes?
¿Alguna consulta, jóvenes? Porque voy a avanzar. ¿Ha quedado todo claro? Yo puedo asumir su silencio como que ha quedado todo claro, pero si Sí, luego Miss. sí, bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver, habiendo ubicado básicamente dónde encontramos a los hidróxidos. Básicamente el hidróxido resultado de qué es, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de quién es el resultado básicamente? Jóvenes, y se supone que ha quedado claro, ¿no? Lo anterior, sí o sí, yo necesito que ustedes me digan cómo se obtienen los hidróxidos, resultado de qué era. Entonces no ha quedado nada claro. A ver, jóvenes, los hidróxidos vendría a ser nada más y nada menos que el resultado de qué? Del óxido básico más el agua. Bien, óxido básico más el agua. Ahora, como les dije, también puede ser cualquier metal. Sí, podrá ser un no metal. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Podrá ser un no metal? ¿Podrá el no metal permitir que se genere un compuesto hidróxido? No, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de óxidos básicos, que es la regla, el, el que da origen básicamente a un óxido básico es un metal más el oxígeno. Bien, entonces sería totalmente imposible que si yo veo un no metal dentro de la formulación, entonces estaría errado. No, no se podría, no se puede, es imposible. Bien, entonces, ¿qué tenemos justamente como formulación? Tenemos A metal más óxido básico más el agua y nos va a dar un resultado de ¿qué? De hidróxido. Bien. Y si esta regla me lo tengo que aprender, te lo tienes que aprender así como todas las funciones químicas, te lo tienes que aprender, ¿no? Entonces ya lo expliqué, ya vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque no puedo quedarme solamente en una sola parte de introducción, puesto que este ya es un módulo superior, ¿no? Bien, entonces estamos con que tengo que memorizarme, tengo que aprender cuál va a ser la formulación de manera general de los, en este caso, los hidróxidos, ¿no? Puede ser un metal, puede ser un óxido básico sumado con el agua o fusionado con el agua, lo que me dé el resultado de qué? De hidróxido. Bien. Ahora, para determinar la fórmula, básicamente lo que yo voy a hacer es un aspa, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Tenemos AM, ¿qué más? Una X superior, ¿qué más? El OH y un 2 superior, ¿no?
Entonces, de esta manera tenemos que hacemos un cruce de las y nos quedamos con M, que es en este caso el metal, ¿no? Y queda OH, ¿no? Que es de qué? Del grupo hidróxido. Bien. Ahora sí tenemos como ejemplo aquí, ¿cuál es el elemento químico que está ahí? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguno de ustedes que tenga su tabla periódica a la mano? Wow, jóvenes, no me responde nadie. La idea es que sea interactivo para que yo pueda saber en qué nivel se encuentra, ¿no? ¿Qué más? Eso quiere decir que Miss, no hay... yo me la acabo de descargar de Google. Ya, bien, excelente, ¿no? Entonces, el AL, ¿qué elemento químico es? Aluminio. Exacto, ¿no? El aluminio. Ahora, dentro de su tabla periódica, ubiquen justamente dónde se encuentra su estado de oxidación. ¿Lo lograron ubicar? ¿Lo lograron encontrar? Ya les he indicado dónde se encuentra esa leyenda que me permite ubicar. Sí, sí, Miss, pero no se ve muy bien, no sé, creo que se ha descargado mal. Bien, a ver, ¿alguien más que tenga a la mano su tabla? Menos uno. No, no. Ahí sí tienen que verificar bonito, jóvenes. Habíamos quedado que en la tabla periódica hay una parte donde saca un elemento químico, ¿cierto? Lo extraen e indican dónde se encuentra ahí sus estados de oxidación, su número atómico, su nombre, su símbolo. Entonces, hay algunas tablas que lo indican, o mejor dicho, como estado de oxidación, y hay otras que lo indican como valencia, ojo, valencia. Entonces, lo más probable es que de repente algunos chicos tengan ese tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque dice valencia, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, básicamente. Uno, No, ahí estamos teniendo, a ver, es estamos que no teniendo, se ve claro, Miss, yo también lo tengo, pero no lo puedo ver bien. sí, entonces, para la pregunta, no sé si me habían preguntado ustedes o me preguntaron en la otra sesión. ¿Es necesario la tabla periódica tenerla a mi mano? Sí, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos sí o sí ese instrumento que lo tengan ustedes en sus manos, ¿no? El estado de oxidación del aluminio es solo uno, y en este caso, ¿cuál es? El 3, ¿no? Ese es su estado de oxidación. Ahora, el oxígeno, ¿no? El oxígeno suele tener dos, pero como en este caso ya estamos con OH, ¿no? El OH justamente en la parte inferior izquierda, ¿no? Nos dice más del elemento orgánico del estado de oxidación del oxidrilo es menos uno, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, se nos tiene que quedar en la mente. El estado de oxidación del grupo oxidrilo, o sea, de ese OH, es menos uno. ¿Bien? Me dice, ¿esto de acá, el OH, lo encontraré en la tabla periódica? No, no lo vas a encontrar. ¿Bien? Entonces, sí o sí, cada vez que lo encuentres, te tienes que acordar de él. ¿No? Bien, ahora, ¿qué pasa? Se desarrolla el aspa, ¿cierto? Y su estado de oxidación que estaba en el aluminio pasa a ser ¿de quién?
del oxidrilo y el estado de oxidación del oxidrilo pasa a ser del aluminio. Así se intercambian prácticamente estados de oxidación. Ahora vamos a pasarlo esto a la pizarra para que me puedan entender un poquito mejor. Me indican por favor si está apreciando mi pantalla.
Miss está explicando. No se escucha nada, Miss. Bien, jóvenes, como les iba diciendo, ¿no? Nuevamente, como les iba diciendo nuevamente, este de acá vendría a ser básicamente el elemento que nosotros estamos utilizando. ¿Con quién? Con su estado de oxidación. Y este va a pasar para el otro lado. Y el de acá
del grupo oxidrilo va a pasar por el otro lado, según como indica la flechita. Por eso es que lo he pintado, o mejor dicho, estoy utilizando de otro color, ¿no? Bien, después de ello, lo que vamos a hacer es prácticamente escribirlo de manera lineal, tal cual, ¿no? Cada uno de ellos con el estado de oxidación que ya le está correspondiendo, ¿bien? Del aluminio a 1 y del aluminio que pasa al otro lado con 3. Ahora, ¿qué hacemos? El 1 siempre está sobreentendido. Entonces, como está sobreentendido, ya no se coloca como tal. Solamente me quedo con OH3, nada más. Bien, entonces ese va a ser mi resultado de mi formulación. Ese es el único proceso que se suele dar en todas las funciones químicas, el ASPA, ¿no? El ASPA. El elemento químico le pasa prácticamente su estado de oxidación al grupo y el grupo le pasa su estado de oxidación al otro lado. Bien. Por lo general, al ser el grupo oxidilo -1, siempre va a quedar sin nada prácticamente el elemento químico, ¿no? Pero el otro sí va a ser el que va a variar según el estado de oxidación con el cual esté trabajando el elemento químico. Bien, entonces sí se precisa que ustedes puedan tener su tabla periódica a la mano, ¿no? A la mano la próxima semana, para que cuando yo les pregunte qué elemento químico es, cuál es su estado de oxidación y demás, ustedes puedan apoyarme con diciéndome, ¿no? De qué se trata, de paso que se familiarizan más con su tabla periódica y ustedes mismos pueden practicar, ¿no? Bien, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. La otra semana vamos a ver ya parte directa y neta de la teoría, ¿no? De la teoría de hidróxidos, pero más que todo ejercicios, ¿no? Para ir practicando poco a poco y ver qué otra función nos toca. Bien, chicos, entonces nos quedamos ahí. Ya de aquí nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana, pero eso sí, por favor, les pido que abandonemos la sala porque de aquí tengo yo otro grupo tiene que ingresar. Ya enviamos hasta la próxima Ya me clase. cuídense, gracias. Hasta luego. Chao.